Hola, soy un cristiano reformado y bienvenidos a este podcast. Continuamos con nuestra serie sobre la epístola dirigida hacia Tito. Hoy, terminando con el capítulo 1, veremos un poco más sobre la situación en Creta y los problemas que habían allí. Tito 1, 10 al 16 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En el capítulo anterior del podcast vimos cómo el apóstol Pablo lo invitó a Tito a fijarse en las personas en las que el evangelio impacta en sus vidas para ponerlas como ancianos o pastores. Ahora veremos la urgencia de por qué era tan necesario que ponga a personas así en el liderazgo lo antes posible. El versículo 10 nos muestra que es porque, en resumen, había muchos falsos maestros rondando por la iglesia. Si bien, como hemos visto en la introducción de la carta, algunos de estos influenciaban a un liberalismo propio de Creta, el versículo 10 nos habla de que eran mayormente los de la circuncisión, haciendo mención a judaizantes, que eran los que querían sumar obras de la ley a la salvación. Ante esto, según el versículo 11, era y es en la actualidad necesario que Tito y las personas que levante no les den más lugar y los reprendan. ¿Por qué era tan necesario? Por lo que vemos en el versículo 11, porque estaban haciendo estragos en la iglesia y además se estaban beneficiando de todo eso. Eran engañadores y lo hacían por ganancia. ¿Y por qué digo que en la actualidad también es urgente lo mismo? Porque hay un montón de denominados pastores que por ganancias, con su evangelio de la prosperidad, están haciendo lo mismo. Siguiendo con el versículo 12, aquí Pablo citará a un filósofo cretense del siglo VI a.C., llamado Epiménides. En el versículo 13, el apóstol dirá que lo que dijo ese filósofo sobre cómo son los cretenses, él también lo vio. Si bien al principio comienza hablando de los falsos maestros, a partir de la cita de Epiménides comienza a hablar en general. Es por esto que Pablo habla de que los reprenda para que sean sanos en la fe. Tito, al ver cómo eran los cretenses, debía exhortarlos a vivir justamente en base al evangelio, no haciendo caso a lo que decían los falsos maestros, versículo 14, sino siendo consecuentes con la fe que tenían. Una persona o mismo una iglesia sana se ve reflejada en que la fe que dice tener, el evangelio mismo, impacta de tal forma en su vida que ya no vivirá, como en este caso, de la manera en que vivían los cretenses y por la cual eran conocidos. Ahora, terminando con nuestra porción de hoy, el apóstol marcará un contraste que, si bien habla de obras y hechos, el énfasis está en el interior. El versículo 15 bajo ningún aspecto habla de que no hay cosas que estén mal, sino que habla de que las cosas que hace una persona pura son puras, pero no porque pueda hacer algo malo y como es puro entonces será algo bueno, sino porque una persona así busca lo puro y su conciencia no lo culpa. El evangelio impacta de tal forma en su interior que eso se ve reflejado en su exterior. Sin embargo, una persona impura, corrompida o sin el verdadero evangelio, podríamos decir, absolutamente todo lo que hace está teñido por su pecado. Está corrompido totalmente. Aquí vemos la depravación total. El versículo 16 nos muestra que si bien muchos decían conocer a Cristo, sus obras no lo reflejaban. Es más, aún sus buenas obras no lo eran, ya que estaban teñidas por el pecado. Como dijimos antes, el énfasis no está en las obras, sino en lo que hay dentro. Los corrompidos o inconversos no pueden hacer nada bueno porque justamente no conocen a Dios. Por eso también es que dice que profesaban conocer, porque si lo conocían a Dios realmente, entonces eso impacta en tu vida. ¿Cómo no va a impactar semejante obra de gracia que el Señor hizo por nosotros?
Una persona que sí conoce a Dios, sí hará cosas buenas, pero no por sí mismo, sino como resultado del Evangelio, de conocer a Cristo, de estar reconciliado con el Padre. Recordemos el tema de Tito, cómo el verdadero Evangelio impacta nuestras vidas. En este pasaje vemos la contracara de eso, cómo es una persona que no tiene el Evangelio y por lo tanto no es impactada por el mismo. El problema no está en las obras que haga, porque aún las cosas buenas están teñidas por su pecado y corrupción. El problema está en el interior, en que están muertos espiritualmente y necesitan reconciliarse con Dios. Entre más conocemos a Dios, más impactará eso en nuestras vidas. Concluyendo, quiero que veamos dos salvedades. La primera es que Tito es llamado a reprender a los hermanos por su forma de vivir. Y sabemos que habían hermanos genuinos porque la fe la tenían, solo que no estaban siendo sanos con la misma. Ahora, si alguien seguía con esa actitud, ahí es cuando vemos que está corrompido por dentro. Un cristiano no es perfecto, va a pecar muchas veces, pero entre más se enamore de Cristo, más su vida será moldada a Él. Como siempre digo, cuando vemos una persona que dice ser cristiana, pero vemos actitudes en su vida que no van acorde a eso, siempre lo mejor que podemos hacer es hablarles del Evangelio. Si esa persona no era salva, bueno, lo estará escuchando una vez más. Y si es salva, pero estaba en un mal momento, estará escuchando el Evangelio del cual se podrá enamorar nuevamente y en consecuencia, él mismo impactará en su vida. De la misma forma, al orar, pedirle al Señor que le muestre la verdad. Solo Dios conoce el corazón de una persona y Él sabe si esa verdad que necesita es el Evangelio para salvación o el Evangelio impactando una vez más en su manera de vivir. Lo segundo y último que quiero que veamos es que si se fijan al final del pasaje, las buenas obras de un inconverso son reprobadas. Podemos hacer un montón de buenas obras, pero sin el Evangelio motivándolas son lo mismo que nada. Pablo no llama a Tito para que exhorte a vivir una vida moralmente correcta, sino una vida siendo impactada por el Evangelio. Esa es la mayor arma contra los falsos maestros. El Evangelio debe motivar a la forma sana de vivir. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Seguinos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.